te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Hola, soy Luis Messina, conductor del programa Debate Social que todos los días viernes a las 16 horas se transmite a través de Radio Universidad de Chile. Te invitamos a participar y a escucharnos. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Viernes 16 horas en Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar. Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar. Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Son las 9:36. Bueno, esta es la última entrevista de esta semana en Radio Análisis. Luego viene el semáforo y nuestra programación habitual y todo el finde, pero queríamos dedicarlo a un libro muy interesante que he tenido la alegría de leer y que remite a una de las figuras más importantes del arte, y yo agregaría de la política chilena, sin ser artista, ¿no? Una gran teórica, escritora sobre el arte, sobre los procesos artísticos que ha habido en nuestra sociedad, sobre las corrientes y también el modo en que eso dialoga con el devenir más general del país, desde algunos libros canónicos como Márgenes e Instituciones. Bueno, ella es Nelly Richard, y quien ha escrito un libro para hacer un seguimiento, una sistematización del itinerario intelectual de esta figura muy importante. Es el también muy destacado profesor de nuestra universidad, de la Facultad de Comunicación e Imagen, Tomás Peters, quien está acá. Tomás, muy buenos días, gracias por tener la posibilidad de conversar sobre este tema. Muchas gracias, Patricio, por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí hoy contigo y hablar sobre el libro. ¿Por qué escribir sobre una escritora, ¿no? Y en particular sobre Nelly Richard? Son dos preguntas. Bueno, Nelly Richard es una figura, creo, muy importante en la forma en que se ha entendido la crítica en Chile. Y no solo la crítica de arte, sino que la crítica cultural, que es un concepto que ella elabora desde la década de los 90 con el objetivo de poder analizar los procesos sociales, políticos y sobre todo culturales de Chile de las últimas décadas, ¿no? Pero yo consideraba que su trabajo había sido poco sistematizado. Nelly Richard llega a Chile en los 70s, sí, y desde ahí empieza a elaborar una serie de innovaciones teóricas, una serie de propuestas analíticas sobre cómo entender la relación entre arte, política y sociedad. Y desde los 70, los 80, los 90, gran parte de su trabajo estaba relacionado con entender cómo estaba viviendo Chile, cómo se estaba produciendo este Chile contemporáneo. Pero su trabajo estaba muy disperso. No solo tenía sus libros, había algunos colegas internacionales y nacionales que habían escrito artículos sobre elementos específicos de ella, pero no existía una obra que fuera ordenadora de este proceso, de estos 50 años de experiencia de Nelly, casi 60, ¿no? Donde, te insisto, no solo ha hecho una propuesta teórica, sino que sobre todo, creo, ha sido una gran lectora de Chile. Y para entender ese proceso histórico, esa evolución, dije en un momento
quiero entender bien cómo fue su propuesta, su contribución, y para eso decidí estudiar todos sus textos, desde que llega a Chile hasta los más recientes. Sí. Tú mencionas un tema que es que, aún siendo Nelly una figura muy relevante, efectivamente no es tan sencillo encontrarse con sus obras. De repente se producen reediciones, esas reediciones son acotadas y nuevamente quedan fuera de stock. Quería vincular eso con otro tema que tiene que ver con el titular del libro, ¿no? Este concepto que es deliberadamente impreciso, Tomás, ¿no? Lo de el devenir oblicuo, ¿no? Que tiene también que ver con la manera que tiene Nelly Richard de entender su reflexión intelectual, su aporte intelectual. Tú sabes que vivimos tiempos donde incluso a veces los intelectuales piensan que de lo que se trata es de entregarnos respuestas más que de proponernos preguntas, ¿no? Quería pedirte sobre eso, que me atrevería a decírtelo así como entrevistador, que incluso figura más o menos a contracorriente de lo que se estila para efectos de la creación de conocimiento en este tiempo. Bueno, Nelly Richard es bastante conocida dentro del campo cultural en Chile y me atrevería a decir en Latinoamérica, porque su forma de leer la sociedad, la producción artística y en general los procesos culturales es de un cuestionamiento, yo diría, radical. Es una crítica radical. Pero no es una crítica simplemente como todo está mal, sino que yo creo que gran parte de su fuerza intelectual es la interrogación incómoda. Y una interrogación incómoda que, si bien es muy teórica, es profundamente sensible frente a cómo entender la sociedad. Pero para hacer esa fórmula sensible de cómo se lee una sociedad a través de obras de arte, a través de performances, a través de imágenes, no siempre se puede hacer en los canales institucionales tradicionales. No siempre se puede hacer en las universidades más, llamémoslo así, institucionales, formales, sino que muchas veces se tiene que hacer en lugares que son, entre comillas, marginales, entre comillas, periféricos, entre comillas, también que están en los márgenes de lo que se entiende tradicionalmente como el espacio intelectual. Entonces, una de las gracias que tiene Nelly es que su devenir, su trabajo, su forma de vincularse al pensamiento intelectual siempre ha sido un poco como oscilatorio, sí, como entre entrando y saliendo, entre mirando y distanciándose de los procesos. Y yo me atrevería a decir, que eso yo creo que está reflejado en el libro, de que esa estrategia, esa forma de poder leer la sociedad requiere ese distanciamiento, requiere ese mirar siempre, el título se dice devenir oblicuo, ese mirar oblicuo que es un poco de lado, es una forma de no leerlo como tradicionalmente se hace, sino que siempre con una mirada como un observador incómodo frente a lo que observa, pero al mismo tiempo apasionado por ese objeto. Deduzco de tus palabras que no es solamente una manera de pensar y de escribir, sino también una manera de vivir. Yo tiendo a pensar que sí. Yo creo que una de las gracias que tiene la forma en que Nelly Richard ha hecho su trabajo tiene también un componente muy fuerte de cómo su vida, su forma de introducirse en una sociedad difícil, que la chilena en los 70, y después llega el golpe de Estado, y cómo hacer crítica o reflexión en la dictadura y posteriormente en el proceso denominado como transición democrática. Cómo insertarse en ese tipo de espacio requiere una suerte de una personalidad, una ecuación intelectual que tiene ciertamente ciertas formas de ser interesante en un escenario como el nuestro. Sí, pues bueno, estamos conversando con el profesor Tomás Peters a propósito de este libro, Un devenir oblicuo, itinerario intelectual de Nelly Richard, libro que es de Ediciones Metales Pesados, así que ustedes pueden encontrarlo en las librerías en general. Y por qué no recomendar específicamente la de Metales Pesados en particular ahí en José Miguel de la Barra, ¿no? Exacto. Sí, frente al cuartel de bomberos, en la otra vereda. Tomás, una cuestión típica de el mundo del conocimiento en general, del mundo de la política en general, desde siempre quiero decir, pero muy en particular del campo del arte, es cómo quienes originalmente impugnan terminan siendo canonizados, digo, pasan de estar usando las mismas palabras de Nelly Richard,
desde los márgenes a las instituciones y luego se convierten en referencia. Digo esto en cita directa a la escena avanzada que es fundamental para efectos de la comprensión del itinerario y de la obra de Nelly Richard. Fue ella quien teorizó sobre este importante movimiento multidisciplinario de artistas de distinto tipo, que en principio tuvieron una posición política radical contra la dictadura, pero además una praxis artística callejera, con innovaciones distintas a las que se conocían previamente, muchos de los cuales luego terminaron, por ejemplo, en el caso de Raúl Zurita, convertidos en premios nacionales, ¿no? ¿Cómo ves ese tránsito, pero cómo ves también el modo en que se mantiene una crítica a lo que ocurre luego de la dictadura, ¿no? Durante la transición, el modo en que esa oposición a la dictadura que este grupo de artistas tenían se tradujo luego en un determinado tipo de país, en un determinado tipo de institucionalidad artística y política también? Bueno, ese tema que es muy interesante en la historia del arte en Chile, efectivamente tiene esa tensión entre, por una parte, cómo ejercer una crítica, cómo ejercer un pensamiento que intenta poder requebrajar ciertos consensos, y que durante la década del 80 principalmente, que es cuando ya se instala fuertemente esta idea de la escena avanzada, es cómo poder desde la obra de arte ejercer un principio de disonancia frente a el contexto dictatorial y todo lo que eso significaba. A pesar que, y en el libro siempre se presenta así, su circulación, su forma de circulación de la escena avanzada fue bastante, llamémoslo así, reconocida. No era un elemento de mantenerse efectivamente en el espacio más oscuro de la escena, sino que era un lugar de presencia pública significativa. Oye, y déjame agregar algo como nota al pie, porque tenía que decir la formulación de la pregunta y se olvidó decirlo. El nombre de escena avanzada se lo puso Nelly Richard. Exacto. Sí. No, ella es la que formula esa propuesta. Exacto, sí. Y la va formulando poco a poco. ¿Sí? Una cosa interesante que va mostrando el libro es cómo empieza a surgir este concepto. Y que después se materializa en un libro que se publica fuera de Chile, que es Margen de Instituciones, que se publica en Australia el año 86. Y lo interesante de que lo que ya hace con la escena avanzada es poder reunir a través de una arquitectura teórica y reflexiva a una serie de artistas chilenos que en ese contexto, en ese momento, como te contaba anteriormente, estaban pensando desde el arte hacer este pensamiento divergente frente a lo que significaba la dictadura. Pero efectivamente, como tú bien dices, la pregunta es cómo seguir siendo críticos en un contexto donde la democracia ya se ha instalado, donde ya gran parte de la gente que estaba en la disonancia o en la resistencia se integra en el gobierno o se integra en los circuitos oficiales culturales de la sociedad. Y la pregunta que ella se empieza a hacer, bueno, ¿cómo podemos seguir siendo críticos en un contexto donde ya la crítica ya no se ve con buenos ojos, sino que se ve como, pero ¿para qué ser críticos si estamos en la democracia, si ya la alegría está viniendo? Y lo que a mí me interesa mucho del trabajo de Nelly es que, a pesar de ese espacio, llamémoslo así, como anticrítico frente a este nuevo contexto, ella insiste en aquello. Y para eso pasa de esta idea de la escena avanzada que le sirvió fuertemente en los años 80, pasa en los 90 con un nuevo capítulo que es la revista de crítica cultural, o la plataforma que ella va a elaborar, que es de crítica cultural y que va a seguir siendo una forma de poder resistir frente a esos consensos aparentes que existía y mantener esa figura crítica frente a lo que significaba la recuperación democrática, ¿no? Sí. Y ahí efectivamente, termino, ¿no? Es interesante ver cómo gran parte de las personas que fueron parte de la escena avanzada, entre esos fue Lotti Rosenfeld, fue, como tú bien dijiste, Zurita, Carlos Eugenio Altamirano, Dilborn, Carlos Altamirano, Gonzalo Díaz. Toda esa gente, efectivamente, después de los 90, los 2000, fueron figuras, y lo siguen siendo, muy importantes, y que yo me atrevería a decir, yo creo que en gran parte el trabajo de Nelly ayudó a que estas figuras pudieran elaborar, ¿sí?, una estrategia de reflexividad importante para el proceso de la transición. Sí, sin pretender forzar vínculos, pero tomándome la atribución, porque precisamente tu último capítulo, Tomás, alude a los desafíos de la crítica cultural en el Chile reciente.
partiendo con Nelly, ¿no? Y con el libro, pero quizás utilizándolo como un punto de partida para hacer una reflexión. No son tiempos sencillos en general para el pensamiento crítico. Han ocurrido hechos recientes de altos niveles de impugnación que han sido desarmados por el poder, vamos a decirlo así, de manera relativamente sencilla, como por ejemplo el estallido social, ¿no? La traducción del estallido social en muy poquitos años de un levantamiento, por las razones que sean, contra el orden establecido, ha sido traducido como una actividad meramente vandálica, ¿no? Y como un paréntesis en una trayectoria general de orden, ¿no? Y no ha habido dispositivos, para usar los mismos términos de Nelly Richard, que permitan releer y resignificar eso en claves de disidencia, en claves de resistencia política, en claves de reflexión crítica, y así sucesivamente. Bueno, a partir de Nelly Richard, ¿cómo ves esos desafíos en el momento que estamos viviendo? Hay una cosa que a mí siempre me gusta decir y que yo refuerzo, es que a mí me interesa el trabajo de Nelly Richard porque ella mantiene una confianza en la escritura. Uh-huh. Y denominar esa idea de la confianza en la escritura significa poder insistir en que el texto, la visualidad, la historia, la formulación intelectual debe seguir siendo una herramienta que sirve para poder no solo pensar una sociedad, sino que también transformarla. Uh-huh. Y en eso yo creo que sigue siendo muy vigente la importancia de creer que, a pesar de que todo hoy en día las redes sociales, de que la audiovisualidad, de que el TikTok, de que el Instagram es como supuestamente la gran... El dato, ¿no? El positivismo. Exacto. Sí. El texto, la escritura, la confianza en la escritura sigue siendo una fórmula que debe resistir a estos fenómenos de superficialidad, entre comillas, y de instantaneidad, ¿no? Yo creo que la vigencia del pensamiento de Nelly en los contextos contemporáneos es que sigue creyendo en que hay formas simbólicas, entiéndase obras de arte, teatro, performance, literatura, etcétera. La producción artística debe seguir siendo no solo una voz crítica a la sociedad, sino también aquellos que leemos esas obras tenemos que resignificarlas a través del texto, a través de la lectura histórica, y que esa fórmula siga siendo una lógica que interpele a la sociedad. Y yo lo digo, ¿no? O sea, escribo lo que habla Nelly en el libro, y que ella fue muy crítica de aquellas lecturas entusiastas iniciales del fenómeno del estallido. Y sobre todo fue una crítica de la izquierda cultural, es decir, aquellos que escriben o que elaboran una interpretación sobre la sociedad chilena. Y lo que me gusta de ella es que no solo va a contracorriente con los procesos más generales, sino que también es muy crítica, disidente, incluso con su propio, llamémoslo así, gremio. Y ese tipo de con ese momento como de optimismo acrítico, ¿no? Exacto. Sí. Y eso son las cosas, esa valentía intelectual y personal es lo que yo creo que es muy valioso en el trabajo de Nelly. Un devenir oblicuo, itinerario intelectual de Nelly Richard, de Tomás Peters. Tomás, quizá es un poco cruel hacerte la pregunta a ti, pero ¿para quién es este libro? ¿Para quién es? Yo lo he pensado, y cuando lo escribí, bueno, entre paréntesis, esto es resultado de mi doctorado. Sí. Yo creo que partamos por decir que es para ti, ¿no? Sí. Si un libro no apasiona al autor... Este tema me apasiona. Sí. Yo tiendo a pensar que este libro es para las nuevas generaciones, para que logren ver en una figura como una mujer extranjera, una mujer en una periferia. Es posible poder escribir, es posible poder pensar, es posible poder hacer una disidencia en el pensamiento. Y mi idea, mi motivación con escribir este libro y publicarlo es que las nuevas generaciones vean a través de este libro una sistematización, y siempre imprecisa, siempre incompleta, siempre en producción, para que esta gente diga, los jóvenes, las nuevas generaciones digan, mira, entendí un recorrido, ahora quiero entrar en la obra de ella, quiero entender su obra, pero también yo quiero ser, ¿por qué no?, una crítica cultural, un crítico cultural, porque en todo momento histórico, toda sociedad requiere un pensar crítico. Y eso yo creo que mi idea es que los estudiantes vean el libro, lean la historia y se apasionen por el pensar crítico. Y ver este libro no es un libro biográfico,
no van a encontrar la biografía en el No, editor. pues, obviamente. Aquí van a encontrar, te insisto en esta fórmula, en la confianza en el texto, en el pensar crítico, confiar en la escritura y darse cuenta de que no solo la visualidad instantánea, sino que el texto como una fórmula del permanente estar presente en la historia. Eso espero que las nuevas generaciones vean en esta trayectoria analítica una inspiración para seguir creyendo que en la escritura compleja, porque también se dice, siempre la crítica de análisis dice como que cree muy difícil, que cree muy complejo, pero yo aprendí, Patricio, que el escribir difícil es una ganancia. El escribir difícil es usar la disposición de la gramática, la disposición del diccionario, la disposición de formas de poder leer la sociedad que no se nos olvidan, que a veces prescindimos de esa escritura compleja. Y la escritura compleja para mí es una forma que te interpela, te exige el texto mismo a tener que ir reanalizando lo que está ahí siendo planteado. Sí. Y esa exigencia al lector, yo encuentro que es un elemento que hemos perdido por la simplicidad, que me parece correcta, pero esa disposición a la escritura compleja, al jugar con la gramática, al interpelar con la palabra rebuscada, entre comillas, creo que siempre va a ser una ganancia con aquellos discursos que privilegian el hablar simple, superficial, y que no ofrece muchas veces una abstracción para el aire del mundo. Sí, en lo personal tengo la convicción absoluta de que mientras el mundo evoluciona como lo está haciendo políticamente, Tomás, mientras uno puede contestar cualquier pregunta de carácter operativo con Google, mientras la inteligencia artificial incluso escribe texto, ¿no? Y entonces ya la reflexión crítica y el pensamiento crítico se vuelven una necesidad vital, ¿no? Mientras más ocurre eso, más imprescindible es esto otro. Un devenir oblicuo, itinerario intelectual de Nelly Richard. Itinerario intelectual, no biografía, como bien nos aclaraba Tomás Peters. Su autor es el libro que nos ha convocado esta mañana, lo recomiendo altamente, muy interesante. Así que espero que ustedes también lo puedan tener, leer y que nos ayude en los momentos que estamos viviendo. Tomás Peters, muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a ti, Patricio, de la Universidad de Chile, por este proyecto intelectual. Tomás Peters, profesor de nuestra Facultad de Comunicación e Imagen, adicionalmente. Nuestro radioanálisis llega hasta acá, ya viene Nicolás Rojas con el semáforo. Sigan en nuestra programación y este noticiero vuelve con ustedes a la 1 de la tarde para contarles todo lo que está ocurriendo en nuestro país y también en el exterior. Que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radioanálisis, lo más relevante de cada jornada informativa con noticias, comentarios, análisis y entrevistas en una transmisión en línea con las radios que piensan. Radio Universidad de los Lagos de Osorno, 90.1 FM, Radio Universidad Austral